Gloria sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 11 en adelante, para continuar con nuestra enseñanza sobre el reino de las tinieblas, el reino satánico. Estamos hablando de satanología y demonología. Hemos visto ya una hora de enseñanza y esta es nuestra segunda enseñanza en esta serie sobre satanología y demonología. En el versículo 11 de Ezequiel 28, dice la palabra de Dios en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el profeta: vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Aquí ya, esto es una forma metafórica, lógicamente. Utiliza el rey de Tiro y está hablando sobre Lucifer, sobre Satanás. Tú eras el sello de la perfección, sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de la hermosura, o a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Este es uno de los pasajes más interesantes con respecto a la persona de Satanás. Nos revela muchas cosas. Podríamos desglosar versículo por versículo y hacer énfasis en algunos aspectos importantísimos de su creación, como llamado el sello de la perfección. Muchos apoyan o se apoyan dentro de ese contexto, de esa porción de ese versículo para alegar lo que les planteaba hace rato, la primera enseñanza de que Lucifer fue el primer ser creado. Dice, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dios mismo lo creó. Y la hermosura que Dios le dio es indescriptible. Muy fuera de lo que la belleza humana puede imaginarse o pensar. Lo colocó en el Edén, en el huerto de Dios. Y no solamente en el huerto de Dios. Dice que de toda piedra preciosa era su vestidura. Toda piedra preciosa era su vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Maravilloso. Lo llama querubín grande.
El término querubín en la Biblia, básicamente, más adelante lo vamos a ver, habla de seres con unas características pero muy especiales y sobre todo que están delante de la misma presencia de Dios, cubren la gloria de Dios. Tienen un sitio, un lugar muy pero extremadamente privilegiado. No solamente le llama querubín, le llama querubín grande. Eso da a entender o entrever posiblemente, probablemente, que entre los seres angelicales era el de mayor jerarquía, porque los querubines están dentro de los seres angelicales de mayor jerarquía, dentro de ese contexto. Se habla de arcángeles, esos son jefes de ángeles, pero este era querubín grande por encima aún, posiblemente de muchos arcángeles. Y dice que no solamente era un querubín grande. Aparentemente lo que da a entender es que estaba por encima aún de los mismos querubines que estaban ante la presencia de Dios. Y la idea de querubín grande y de lo que establece la Biblia es que aparentemente era el que cubría la gloria de Dios. El fuego de Dios estaba en él. Por eso más adelante dice algo de que Dios sacó fuego de él y lo consumió, del mismo Lucifer. Tú, querubín grande, protector. El término protector habla de la posición posiblemente y probablemente más alta dentro del reino angelical. También habla de la protección de la gloria de Dios en el sentido de cubrirla. Esa palabra protector tiene muchas acepciones que se pueden deducir del concepto que ese término implica dentro de la sintaxis y la oración. Yo te puse en el santo monte de Dios, imagínese usted, en el santo monte de Dios, en el lugar donde está el trono de Dios, donde está la mismísima gloria de Dios. Ahí lo puso. Piense por un momento en lo que está diciendo la Escritura. En el santo monte de Dios, donde estaba el trono y la misma gloria de Dios, ahí fue colocado este querubín grande. Este ser creado por Dios. Allá en el principio de la creación. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Eso de piedras de fuego, visto dentro de un contexto metafórico, diera a entender que esas piedras de fuego está hablando de seres creados por Dios, que su aspecto era tan glorioso que era como fuego a su nivel, a su mayor intensidad y nivel, que rodeaban la gloria de Dios, y él se paseaba entre ellos. O sea, era el que estaba como gran jefe, como el ser que ocupaba una posición de alto rango. Te paseabas en medio de las piedras, o estuviste en medio de las piedras de fuego, ahí te paseabas. Perfecto eras, perfecto en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Allá en Eclesiastés 3:11, dice que todo lo que Dios creó en su tiempo lo creó hermoso. Todo. No hay nada que Dios haya creado en el universo que no haya sido hermoso en el momento que lo creó. Por eso es que Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra, dice en nuestra versión, estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. No, Dios no crea las cosas así. El verbo del hebreo indica vino a ser desordenada y vacía. Cuando buscas en Jeremías 4:23,
En adelante vas a averiguar el caos que hubo, lo que llaman el diluvio de Lucifer, la era preadámica, antecaótica. Bueno, dice que él era perfecto en todos sus caminos desde el día de su creación. Perfecto. Totalmente perfecto. No había nada en él que fuera imperfecto. Todo lo que Dios creó, el mundo, la tierra, los ángeles, los arcángeles, al hombre, cuando Dios lo creó perfecto. No hay nada que ningún ser angelical o humano pueda decir en contra de Dios. Ninguno. Dios creó todo perfecto. Que el hombre haya caído y que se haya degenerado con el transcurrir de los siglos, de los años, es otra cosa. Pero Dios no creó las cosas así. Esa es la consecuencia de la desobediencia y el pecado de los seres que Él creó, pero no de Él. Y dice, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, pecó, entró pecado en él. ¿Pero por qué? Y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. A causa de su hermosura. Mire, yo no sé cómo le voy a explicar esto, pero yo espero lo asimile. Le dije que hay muchas cosas que la iglesia, nosotros como iglesia, en términos generales, no conocemos. Estamos totalmente ignorantes a las operaciones satánicas, a las habilidades de Satanás y de sus poderes y de sus principados, a sus operaciones, a su trabajo, a sus manifestaciones. Estamos bien ignorantes en cuanto a todo eso. El apóstol San Pablo nos revela algo tan importante. Dice que Satanás tiene la habilidad para disfrazarse de ángel de luz. Eso es lo que está diciendo, según la Biblia, es que él puede asumir cualquier personalidad, figura o forma para resplandecer o impactar con su imagen. Si se puede convertir y transformarse y aparecer como un gran ángel de luz, qué difícil puede serle a él asumir la figura de un ser humano de 1,85 de estatura, una cabellera bellísima, un rostro bellísimo, unos ojos bellísimos, una figura espectacular, despampanante. No le es nada difícil. Y lo ha hecho miles de veces a través de la historia. Miles de veces a través de la historia. No solamente él. La Biblia revela que las habilidades angelicales, entre ellas se encuentra la de humanarse en un momento determinado, tomar la figura de un ser humano en perfecta condición y hacerse pasar por un ser humano de la manera más fácil del mundo, y las personas ni se enteran. Y eso está sucediendo hoy día en muchos lugares del mundo, donde demonios asumen la figura de un ser humano, mujer u hombre, con una voz. Es más, pueden tomar la figura de un ser que exista idénticamente como a la otra persona y tener la misma voz. Una clonación perfecta el diablo puede producir, si usted no lo sabía, para engañar o con un propósito específico cuando lo necesite. Dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Se imagina usted el esplendor, la belleza, la majestuosidad de este ser? Yo quiero que usted se ubique conmigo. Sabemos quién es Satanás, sabemos lo pervertido, lo malo, lo perverso, lo corrompido,
está atado, paralizado y vencido en el nombre de Jesús. Pero vamos a hablar de aquel Lucifer que fue creado antes de la caída. Dios mismo lo creó. Y Dios dice, ahí Dios, habla de él como un ser extremadamente hermoso. Y es Dios quien está hablando. Las cosas se toman dependiendo de quién venga. A veces yo he escuchado personas que dicen, fulanita es hermosa o fulano es bellísimo. Y cuando uno lo ve dice, Dios mío, si este es bello, yo soy imagínate, un artista de Hollywood. Porque se cumple lo que dijo Shakespeare. Beauty is at the eyes of the beholder. La belleza está en los ojos del que ve. Entonces hay gente que dice, oye, fulano es hermoso. Cuando uno lo mira, Dios mío, fulano es hermosa o fulano es hermosa. Pero es Dios quien está hablando. Y no hace falta verlo para saber que era hermoso, porque Dios dice, eras hermoso, bellísimo. Como tú no había otro, eras el sello de la perfección. Ahora imagínese ese ser. ¿Se imagina cuando se desplazaba y caminaba, la hermosura que derrochaba? Todos los demás ángeles, querubines, serafines, arcángeles, cuando Lucero pasaba, imagínese, la gloria que se manifestaba de Dios a través de él. Querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Habla de hermosura, de esplendor. Yo te arrojé por tierra, de delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y ahí comienza a hablar del pecado, de la corrupción que entró en él. Ese es el origen de este ser llamado Satanás, que en la dispensación prístina o la economía de los ángeles o dispensación de los ángeles, esa es la dispensación antes de Adán, antes de la creación del hombre. Y cuando existió el primer cosmos u orden social en esta tierra, de la cual habla Pedro. Más adelante lo vamos a ver. ¿Fue creado por quién? La Biblia lo dice, por Cristo, juntamente con otros principados y poderes en los cielos y en la tierra, según Colosenses 1, 15 al 18 y Job, capítulo 38, 4 al 7. Cristo lo creó. El mismo Señor, Él es el creador. La palabra claramente se refiere a Él como un ser creado. Acá en Ezequiel 28, 11 al 17, nos dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. De tal manera que podemos ver que Él no siempre fue diablo y un adversario de Dios. Él fue creado perfecto y sin pecado. Luego fue que se convirtió en enemigo de Dios y del hombre a través del pecado por tratar de exaltarse a sí mismo por encima de Dios. Tratar de exaltarse a sí mismo por encima de Dios. Piense en lo que acabo de decir. Exaltarse a sí mismo. No hay pecado en la exaltación si la exaltación proviene de Dios. El que se humille, dice la Biblia, yo lo exalto. No hay problema con la exaltación si la exaltación que recibimos viene de Dios y no de nosotros mismos. Yo la recibo con gozo. Si Dios me quiere exaltar, mire hermano, yo no me voy a poner bravo, yo me voy a gozar. ¿Usted no se gozaría que Dios lo exalte? Ante millones de personas, ante una comunidad, ante un pueblo, claro, pero es Dios quien nos está exaltando y a Él le debemos toda la gloria. El problema, dice la Biblia, fue que Él mismo se quiso exaltar por sobre Dios. Y ahí viene el pecado. Esa es una decisión que tuvo que tomar Él y que uno puede tomar. Por eso somos entes morales libres. Él fue creado perfecto y sin pecado, luego fue que se convirtió en enemigo de Dios. Trató de exaltarse a sí mismo por encima de Dios
Ahora, hay algo muy curioso sobre la persona de Lucifer. Y en algunos pasajes bíblicos, aunque yo no quiero presentarte esto como una doctrina que salve o no salve, o como una posición rígida de que esto es así como yo digo, porque así yo lo digo y así es, sino más bien como que tú y yo entramos en las Escrituras, analizamos ciertos pasajes y le permitimos al Señor que descurra el velo y que nos permita ver un poco más de lo que allí se puede ver a simple vista. Y en lo que yo he indagado y he investigado, de acuerdo a Isaías 14, si usted se va a Isaías 14, versículo 12, acá Isaías nos añade otros factores determinantes sobre la persona de Lucifer que nos dejan entrever ciertas cosas muy importantes sobre este personaje. En el versículo 12 de Isaías 14 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lo enfoca desde otro ángulo, lo llama lucero. Allá hablaba de su hermosura, de su esplendor, querubín grande. Aquí dice lucero, algo que brilla pero enormemente. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Impresionante eso, ¿no? Tú que decías, y observe, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Allá en Ezequiel también habla de, fuiste echado a tierra, y habló del Edén. Eso está interesante, la posición que Dios le dio. Versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Quiere decir entonces que le destacó aparentemente sobre la tierra con algunas funciones específicas, según el contexto de lo que estamos viendo. Era un querubín protector, tenía una posición altísima, y Dios le entregó una gran responsabilidad. Y dice: tú que decías en tu corazón, subirá al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, hablando de todas las huestes angelicales. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, exactamente donde está el trono de Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán a ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Quiere decir entonces que aparentemente, por lo que estoy leyendo y por lo que estoy entendiendo, y por lo que dice la Biblia en Jeremías 4, lo que dice en Génesis 1 y 2, lo que dice en el libro de Apocalipsis, lo que dice en 1 de Pedro capítulo 3 y en otros pasajes, da a entender, y aquí es donde yo quiero que usted sueñe un poquito y imagine un poquito ciertas cosas, da a entender que esta tierra existió de otra manera y de otra forma antes de que fuese como es. Y Pedro, llevándote un poquito acá, si quieres no te muevas de ahí, solamente para hacerte referencia al versículo, porque es bien interesante lo que dice Pedro. En el 1 de Pedro, la Escritura nos habla de ese mundo en 2 de Pedro capítulo 3. Dice en el versículo 6, versículo 5, dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. O sea,
los cielos. En el tiempo antiguo, no estaba hablando de este primer cielo y primera tierra, cuando fueron creados, en el principio. Y también la tierra, dice, que proviene del agua y por el agua subsiste. Está hablando de la primera creación, cuando se creó por primera vez. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y no da referencia de que ningún sobreviviente, dice, pereció anegado en agua, que es lo que dice Jeremías 4:23. Dice que aquel mundo, el primer cosmos que existió, bajo el dominio de Lucifer, pereció todo, quedó en tiniebla, oscuridad, no se salvó ni ave, ni animal, ni seres que existían, nada, todo quedó en oscuridad. Por eso dice en Génesis 1:2, y vino a ser desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dice que había total tiniebla, y empezó Dios a recrear la tierra. Eso está claro, y de eso es lo que está hablando Pedro aquí. Pero dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, y habla de Adán para acá, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, aquella que juzgó el primer cielo y la primera tierra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y te establece perfectamente dos cosmos, dos sistemas sociales, dos gobiernos totalmente diferentes, dos economías o dispensaciones diferentes. La que te habla Pedro ahí es de la prístina, la dispensación de los ángeles, y te habla de un Lucifer gobernando la tierra y de seres, no sé qué tipo de seres, viviendo acá. Por eso los científicos se preguntan, bueno, pero ¿cómo dice la Biblia que la tierra hace 6.000 años que fue creado Adán? En la tierra no había nada. Y es verdad, tú lees Génesis y antes de Adán no había nada. Antes de esa creación que aparece en Génesis 1, no había nada. Entonces, ¿cómo es que la prueba del carbón 14 muestra fósiles que datan de 60 millones de años? 70 millones de años, los últimos, los que existieron más recientemente, los que se han descubierto que existieron más recientemente. Entonces no cuadra aparentemente la versión bíblica con eso. Dice, no, la Biblia falla. No, la Biblia no falla. La narración que te hace Génesis 1:1 es de la creación del hombre. Pero ¿qué sucedió? Entre el momento que Dios comienza a renovar la tierra para crear al hombre, la restablece, y el tiempo en que Dios creó los ángeles, ese periodo indefinido que existe de posiblemente millones de años entre la creación de los ángeles y la creación de Adán y la restauración de este segundo cosmos, ¿qué pasó? Ahí te lo muestra la Escritura. Hubo un sistema social. Lucifer estaba a cargo de ese sistema social. Y según los grandes exegetas, él fue el primer gobernante de la tierra. La pervirtió, la corrompió. Y de donde se ve la diferencia en la Biblia entre ángeles y demonios. Porque la Biblia no dice, como sostienen muchos, yo no estoy de acuerdo con esa posición, aunque eso ni va ni viene. De todas maneras son demonios, son ángeles caídos, son del diablo y se acabó. Pero los ángeles tienen un cuerpo, los ángeles tienen una forma, una manera de ser. Tienen un cuerpo espiritual. Lucifer tiene un cuerpo espiritual, los ángeles tienen un cuerpo espiritual. Los demonios son incorpóreos. Incorpóreos, no tienen cuerpo. Son espíritus que no tienen cuerpo. Necesitan un cuerpo donde manifestarse. Por eso buscan desesperadamente meterse en la raza humana, en alguien. Porque están vagando, desesperados, y lo enseñó Jesús, vagando, sedientos, escondidos, miserables, hasta que consiguen donde vivir. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es un ángel y lo que es un demonio. Y yo puedo ver marcada la diferencia en que los ángeles trabajan de una manera, en la Biblia, los ángeles caídos, y los demonios de otra. Y la versión que hay de muchos exegetas bíblicos y eruditos de la Biblia es que esos demonios, son millones y millones de demonios que existen en la tierra y que fueron confinados a la tierra, porque no se fueron de aquí, porque nos mandaron para Marte, o para Júpiter, o para la galaxia Andrómeda, que está por allá no sé cuántos millones de años luz. Mandé a esa gente por otro sitio. A una razón tiene que estuvieron aquí en la tierra, que cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos estaban en la tierra. Y es que fueron confinados a la tierra porque aquí fue donde pecaron, aquí fue donde fallaron, durante lo que es la dispensación prístina. Y estos demonios aparentemente fueron seres que existieron en la tierra y que bajo el juicio que cayó, la tierra quedó toda anegada en agua, todo ser murió, no quedó nada vivo.
Y durante ese periodo, lógicamente, se estrellaron miles de asteroides contra la Tierra y aparecen fenómenos extraños que los científicos tratan de explicar. Y a mí, el que un científico me diga, hace 60 millones de años existieron los dinosaurios. Hubo vida en esta Tierra hace 60 millones de años, entonces eso es lo que me dice él, que fue hace 60 millones de años que se cometió la rebelión contra Dios. Porque fue cuando vino el caos. ¿O no? Entonces puedo captar y digo, espérate. Entonces aproximadamente la rebelión de Lucifer con los seres que vivían aquí, para que todo esto pereciera y todos esos animales murieran, se habla de ese asteroide que atravesó la atmósfera terrestre y golpeó allá en la península de Yucatán, parte sur este de México. La palabra de Dios no presenta hipótesis, la palabra de Dios dice cómo son las cosas. Y yo más bien creo lo que dice la Biblia, que la tierra quedó anegada en agua y bajo juicio de Dios. Y pereció todo el mundo. Y esos seres, no sé qué tipo de seres serían, hombres no eran porque el primer hombre fue Adán. Algún tipo de ser que existió aquí, que estaban bajo el dominio de Lucifer y de todos esos ángeles que cayeron junto con Lucifer, porque la escritura es bien clara, obsérvalo. Caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Cuáles naciones? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora escucha, mas tú derribado eres hasta el Seol. Y dice que el Seol está en el fondo de la tierra. A los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? ¿Que trastornaba los reinos? ¿Que puso el mundo como un desierto? ¿Que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? ¿Cuándo sucedió eso? Que él asoló todas las ciudades de la tierra, que no quedó nada, que esto se volvió un desierto totalmente. Aquí no hubo vida por 60 millones de años, según los científicos. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra. Esto me gusta. Tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Yo no sé si usted quisiera especular un poquito conmigo, pero yo me pongo a leer esos pasajes y leo, dígame cuando leo Jeremías. Gracias, Jeremías, un momentico, capítulo 4. A la luz de lo que acabo de leer, Jeremías 4:23, escuche esto. El profeta hablando dice, miré a la tierra, está en Jeremías 4:23, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía. ¿Le suena eso familiar? Génesis 1, 2. Y la tierra vino a ser desordenada y vacía. ¿Lo leyó? ¿Sí sabe de qué está hablando aquí? Bueno, ubique este versículo, ubíquelo ahí. Mire. Miré la tierra y aquí que estaba desordenada y vacía. ¿Cuándo sucedió eso? Génesis 1, 1, 1, 2, ¿verdad que sí? Y a los cielos, y no había en ellos luz. Dice que todo quedó en tinieblas. ¿Y qué fue lo que pasó en ese primer diluvio, el diluvio de Lucifer? Obsérvelo. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. No está hablando del diluvio de Noé, porque ahí quedó hombre. Y ahí quedaron aves, y ahí quedaron animales. Esto le está hablando de otra cosa que sucedió anteriormente. ¿Y cómo sé yo que esto no es una profecía? Ni lo que usted dice es una profecía del futuro, como plantean algunos teólogos que yo he leído, que ubican eso como una profecía en el futuro. Porque este mundo, según Pedro, va a ser consumido por fuego y no anegado con agua. Entonces contradice lo que ellos están planteando, de que es una profecía futura. No. De que Lucifer, de que Satanás va a ser puesto, claro que sí, en las profundidades y todo el mundo lo va a ver, los grandes reyes de la tierra. Eso se sobreentiende que se va a ver. Pero en cuanto a la tierra, al diluvio, al caos, no se puede poner en el futuro la profecía de Isaías, el pasaje de Isaías, porque Pedro dice que esta tierra, según el juicio de Dios que viene para esta tierra, va a ser consumida por fuego y exterminada por fuego, no por agua. Y lo que está hablando aquí en Isaías y aquí es de agua, no de fuego.
Miré a los montes y aquí temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas. Delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra, toda, escuche toda, diga toda. Muy diferente al diluvio de Noé. Toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. La dejó ahí, Génesis 1 y 2 y 3 lo ve. Por esto se enlutará la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Quedará en total tinieblas. Génesis 1:3 dice que estaba en total tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dice que había una tiniebla densa. Ahí se cumplió eso. Y los cielos arriba se oscurecerán, totalmente oscuro en ese tiempo. Porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Y después sigue hablando otras áreas más. Pero es interesante observar que entonces la diferencia entre ángeles y demonios, para mí, según los textos, Él destruyó esos pueblos, esas naciones, esa gente. ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? No sé. Pero cuando se ven los demonios, los que hemos podido y conocemos las figuras de demonios, la forma que tienen, la forma en que se desplazan, la necesidad que tienen, confinados a la tierra, Lucifer, Satanás confinado a la tierra, los ángeles caídos confinados a la tierra, y todos esos seres que andan vagando por los aires, malignos, llenos de maldad, de perversión, fueron confinados en la tierra. ¿Por qué? Porque fue aquí donde pecaron. Destruyeron ese primer cosmos, según la Biblia, y lo corrompieron. Y Dios, habiendo creado este nuevo sistema, este nuevo orden social, tiene muchísimos propósitos con ello. Y una de las cosas que muchos de ustedes no saben es que cuando Dios creó al hombre, a Adán y a nosotros, la forma en que Dios nos crea, o creó a Adán a su imagen y semejanza, y la forma en que nosotros en Cristo somos creados como seres a la imagen y semejanza de Dios, y aún los seres que son descendencia de Adán y que no están en Cristo, tenemos un espíritu muy particular y un alma muy particular. Es tan poderosa el alma y el espíritu que tenemos como seres humanos creados por Dios, que hablando del endemoniado gadareno, y no es el único caso en la historia, porque de endemoniados gadarenos hay miles en el mundo ahora mismo. Esa gente que está dentro de las hermandades satánicas, esas supuestas esposas de Satanás en el mundo entero, y todas esas grandes sacerdotisas que trabajan para Satanás, tienen legiones y legiones de demonios. Estoy hablando de 10.000, 15.000, 30.000 demonios en ellas. Tienen una fuerza sobrenatural que con el cuerpo físico nadie puede hacerles nada, ni una bala les atraviesa. A una bruja de esos niveles, a una gran sacerdotisa de un gran sacerdote de eso, que haya acaso esos niveles, tú le disparas con una pistola y las balas caen frente a él. Eso está claro. Por los poderes satánicos que se mueven a esos niveles. Pero lo curioso de todo esto es que el ser humano, como Dios lo crea, tiene la habilidad, la grandeza y el poder, como ser humano que es, para poder albergar en su seno 10, 15, 20.000 demonios, 30.000 poderes satánicos, principados. ¿Se imagina el nivel de creación del ser humano? ¿Se imagina la fuerza que hay en el espíritu del hombre? Mire, si nosotros como iglesia y como seres humanos creados por Dios y como miembros del cuerpo de Cristo entendiéramos el valor que tiene un alma, como lo dice el Señor, ¿qué precio pagará el hombre por el rescate de su alma, por la salvación de su alma? No entendemos el valor del alma que tenemos. Todavía esta tierra no ha visto lo que Dios puede hacer a través de un hombre que se ceda
total y completamente a Él. Todavía la tierra no lo ha visto, excepto en la persona de Jesucristo. Los que mejor se han acercado, San Pablo, Moisés, Elías y unos tantos, Daniel. Pero el mundo está por conocer en este periodo de tiempo a esos hombres, a esas mujeres, que se van a ceder de tal manera a Dios que el mundo antes no ha visto la manifestación del poder de Dios en un ser humano como lo va a ver en este tiempo. Y le voy a decir algo. Piense por un momento en la habilidad que nosotros tenemos como seres humanos cuando el mismo Espíritu Santo puede venir a morar en nosotros. El Espíritu Santo. Cuando el Padre y el Hijo, dice el Señor, vienen a morar en nosotros. Dice la Biblia. Yo sé que cuando digo eso te suena raro, pero ahí está la Biblia. Eso fue el que lo dijo, no fui yo. Dice que el que le recibe a Él, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Eso dice la Biblia. Ahora, tú te imaginas el terror que le tiene el mismo Satanás, los mismos demonios, las mismas huestes espirituales de maldad, cuando un hombre y una mujer reconoce y entiende que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están morando en uno. Y que nosotros tenemos la autoridad y el poder en el nombre de Jesús. Y ahí viene ese gran choque de fuerzas, que eso es lo que se está desatando en estos últimos tiempos que profetiza la Biblia. Pero la iglesia todavía no ha entendido estas verdades en cuanto a lo que Dios nos ha dado. Si este ser llamado Lucifer, piense por un momento lo que le voy a tratar de explicar, a ver si logro ponerlo en palabras. Piense por un momento, si este ser que fue el sello de la perfección, lleno de toda hermosura y esplendidez y esplendor, el fuego de Dios estaba en él completo, llamado el querubín grande, la estrella de la mañana. Una cosa espectacular, el nombre que le daban. Si ese ser, Dios, tomó el fuego que había en él y con ese mismo fuego lo destruyó, lo volvió ceniza, lo oscureció. Cae del monte de Dios, es echado del huerto del Edén, y dentro de esa condición ocupa el rango que ocupa todavía, y domina un imperio, que es el segundo imperio más grande de todo el universo, después del de Dios. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino de Dios está sobre todos los reinos. El reino de Dios está sobre todo. El reino de Satanás está dentro del reino de Dios. Cosa paradójica, ¿verdad? Porque tiene delimitaciones, lógicamente, sus parámetros, pero puede funcionar, porque es un ente, y tiene su juicio, y tiene sus reglas, y todo esto tiene su porqué, para no entrar en detalle. A lo que voy es, que en el mundo espiritual, en el universo, existen dos reinos, por el cual uno tiene que decidirse. O te decides por el reino de Dios, y por Jesucristo y su evangelio, con lo que se llama el reino de los cielos. Cuando se dice reino de los cielos está confinado a la tierra. Cuando se dice reino de Dios se habla del término basilea, en términos universales. Cuando se dice reino de los cielos se refiere exclusivamente a un reino político en la tierra y el reino de Cristo como rey. Esa es la diferencia. O le sirves al reino de Dios y al reino de los cielos con Cristo Jesús y su evangelio, o le sirves a Satanás y a su reino. Esos son los reinos que existen. ¿Y de dónde sacó usted eso, pastor? Jesús en Mateo 12 habló de Satanás y de su reino. Pablo habló de principados y potestades, de gobernadores de las tinieblas y de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Su reino está extremadamente organizado. Cada rincón del mundo,
cada casa, cada hogar, cada edificio, cada área en donde hay movimiento, hay agentes satánicos trabajando. Emisarios por el mundo entero. Es un reino que trabaja con jerarquías. Principados están por debajo de Lucifer, de Satanás. Potestades, exousias, están por debajo de los arcas o principados, que son los exousias. Gobernantes están por debajo de las exousias. Y las huestes espirituales, los neumáticas, están por debajo de los gobernantes. Es un orden jerárquico de autoridad que operan en el mundo entero. Ellos saben la posición que tienen, el rango que tienen y a dónde van y dónde vienen. Y se forman unas peleas de perro entre los demonios, entre la gente a veces. Hay cosas que usted a lo mejor no la entiende. Pero a veces, dentro de una persona que está endemoniada, se forman peleas de demonios. Disputándose la posición y el control. Se forman peleas entre brujos, entre hechiceros, entre gente poseída, porque el enfrentar una sacerdotisa a otra y desatar una pelea, la que es más fuerte le quita todos los demonios que tiene la otra. Y esos demonios salen y se vienen para acá y fortalecen más a esta. Porque los demonios se van siempre, los demonios son traidores, se van siempre con el que tiene más fuerza. Son listos. Y entonces, cuando se desatan las peleas entre brujas y entre gente sacerdotisas de esta, cuando una va a sustituir a la otra o hay una guerra entre ellos, entonces la más fuerte logra sacarle todos los demonios a la otra y los absorbe esta. Y con toda esa fuerza la destruye, la masacra. La baten contra las paredes. Eso es un desastre. Las cosas que suceden en ese mundo. Los demonios son como pájaros negros gigantes que se meten en la gente. Son bestias, son como animales. Hay muchas manifestaciones de demonios que están operando. Desde los hombres lobos, esa figura demoníaca que posee a un hombre o a un ser humano y le transforma su figura, su rostro. Tienen la habilidad para transformar el rostro de la persona y convertirla en lo que llama un hombre lobo, que son los castigadores de Satanás, que pertenecen a las sectas satánicas, a las más altas rangos de las sectas satánicas, las hermandades, en donde están los sumos sacerdotes, los grandes, las sacerdotisas y los sacerdotes de Satanás. Ahí están esos hombres lobos, son hombres totalmente poseídos por Satanás, que están para castigar a los desobedientes, a los que masacrar, a los que salgan de las sectas. Es algo bien terrorífico, bien organizado, bien terrible. Cosas que la mayor parte de la gente, aún de la iglesia, está ajena a todo eso. No conocen, no tienen ni idea de lo que está pasando. Lucifer, cuando cae, se convierte en Satanás. Dios quita de él todo ese esplendor, toda esa gloria. Y aún así, está como príncipe de los aires, como el rey y señor de las tinieblas. Bajo su mando están todas las huestes de millones y millones de ángeles y de demonios. Una tercera parte de los ángeles caídos está bajo su mando, aparte de los millones de demonios que trabajan para él, y aparte de las millones de personas, humanos, que se ceden a él. Y aún dentro del nivel, no de las altas jerarquías angelicales caídas, ni de las altas jerarquías demoníacas, hablando de principados, potestades y gobernantes y huestes espirituales de maldad, vamos a hablar de seres humanos que se ceden al diablo y que pueden hacer proyecciones astrales, y espíritus humanos salen del cuerpo tomados totalmente por Satanás. Logran, hay un demonio que se llama el demonio de poder, que es el que produce el pegamento entre el alma y el espíritu, para que el alma controle el espíritu y el espíritu pueda desdoblarse, salir. Y entonces son esos famosos proyecciones astrales, donde un ser humano se sale de su cuerpo, se traslada a atacar o a matar, a hacer ciertas cosas de parte del diablo. Y aún a poseer gente ha sucedido, y a causar destrucción. Y son espíritus humanos que se desplazan en proyección astral. Eso es muy famoso dentro de
dentro de ese mundo. Y en la Edad Media, si usted lee un poco la historia de la Edad Media y usted comienza a ver lo que sucedía en esa edad de oscurantismo que existió, va a encontrar figuras de hombres lobos, de hombres vampiros, todas esas historias vampirescas que aparecen en la Edad Media, de hombres lobos y de seres que llaman bestias humanas, que sucedieron durante el periodo de la Edad Media, eran reales. Eran manifestaciones totalmente diabólicas en seres humanos, poseídos totalmente por entes satánicos que podían producir los cambios esenciales para transformarlos en bestias. Hombres lobos, hombres vampiros, qué sé yo. Y eso está en las figuras, en los dibujos de la Edad Media, en muchas cosas. Yo estuve leyendo un libro de los Estados Unidos sobre esa cuestión y yo me impresionaba. De cómo durante ese tiempo los íncubos y los súcubos, demonios sexuales que tienen relaciones con los seres humanos, incubus, que es el demonio que hace papel de hombre y tiene relaciones sexuales con una mujer, y el sucubus que hace de mujer, las esposas de Satanás, para el día que hacen la boda en los Estados Unidos, esas mujeres que se declaran esposas de Satanás, en la boda Satanás se apersona, se manifiesta en un hombre y la posee sexualmente, hace un incubus y tiene relación sexual con esa mujer. Y lo que se cree del anticristo, una de las cosas que está en debate en cuanto al anticristo, es que es muy probable, según algunos, que el anticristo sea un engendro satánico, en donde Satanás va a engendrar, así como el Espíritu Santo concibió en María, de la misma manera, Génesis 3:15 dice, y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Pondré tu simiente contra la simiente de ella. Entonces se habla de la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Y la simiente de la que habla ahí es de Cristo. Entonces, ¿cuál es la simiente de Satanás? El anticristo. Y se cree que el anticristo es un engendro satánico, un infundio satánico, pero más que un infundio, un engendro, en donde de alguna manera, aparentemente, eso es una de las teorías fuertes que hay, Satanás va a engendrar en alguna mujer ese engendro diabólico que es el anticristo. Así como en los tiempos antiguos, antes de Noé, existió esa raza que Dios tuvo que preservar de las taras genéticas que era Noé y su familia, cuando Dios iba a destruir la tierra. La perversión sexual, la promiscuidad sexual era tan grande en aquellos tiempos que ángeles llamados hijos de Dios, Nefelín, asumieron esa figura humana y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Y eso es un íncubo o súcubo, que muchos no piensan, no creen eso porque no entienden cómo los ángeles pueden hacer eso. Sí, Jesús dijo o dio a entender de que los ángeles eran asexuales. Pero cuando un ángel asume, ¿verdad?, o un ser de esto, como lo puede hacer Satanás, lo ha hecho, y lo han hecho muchos espíritus, para tener relaciones con una mujer o con un hombre, de la misma manera en los tiempos antiguos cuando Noé, se pervirtió, dice en Génesis, la humanidad. Y de esas relaciones de los hijos de Dios, porque en el Antiguo Testamento, todos los casos cuando se refería a hijos de Dios, excepto el de Adán, se refería a ángeles. Y ese nombre solamente viene a usarse en el Nuevo Testamento refiriéndose a nosotros. De resto se refería a ángeles. No eran la descendencia de Set, porque no se contradice más adelante la Escritura. ¿Cómo va a ser la diferencia entre hijo de hombre e hijo de Dios cuando ambos pertenecen a la misma, vienen de la misma ascendencia, por así decirlo? El punto es que de ahí salieron esos hombres de renombre, llamados gigantes, que eran unos híbridos, y se corrompió y las taras genéticas se fueron produciendo. Pero ¿por qué Satanás logró convencer a estos miles de ángeles que dejaran sus moradas y concibieran en estas mujeres? Porque había una razón, la profecía. La simiente de la mujer estaría en la cabeza. Él dijo, de la única forma que esto no sucede, yo pervirtiendo la raza humana, y comenzó a producir hijos de maldad y de perdición desde el mismo momento que lo ideó.
Y comenzaron a salir gigantes por todas partes, y se comenzó a pervertir, y Dios decía al pueblo, cuando los mandaba, le decía, destruyan toda esa ciudad, destruyan todos esos pueblos, niños, todo. ¿Pero por qué? Porque habían taras genéticas, totalmente perdida la raza, totalmente perdida la sangre. Cuando Dios selecciona a Noé y lo separa de aquel desastre, de aquella corrupción que había en aquellos tiempos, Dios lo separa y dice algo de Noé que parece una contradicción cuando lo analizamos a la luz de lo que hizo o dejó de hacer Noé. Era perfecto Noé delante de Dios, caminó rectamente delante de Dios. Tú revisas la vida de Noé y no es así. Entonces, ¿a qué se debe eso de perfecto, recto delante de Dios? Se refería a que no tenía taras genéticas, no estaba contaminado, no estaba pervertido por Satanás, porque a Satanás le interesaba pervertir la sangre humana y la raza humana para que no viniera el hijo de la promesa, para que la simiente de la mujer no se diera y Cristo no pudiese nacer. Dios preservó el pedigrí en Noé y sus hijos, anegó toda la tierra y los preservó a ellos, y comenzó un nuevo orden social. ¿Sí me está siguiendo? Para evitar la corrupción y las taras genéticas en la descendencia, en lo que venía de Noé. Todo eso fue un plan diabólico. Al día de hoy se cree que Satanás va a engendrar, el anticristo va a ser un engendro satánico, a quien Satanás le va a entregar todo el poder, porque va a ser un hijo satánico, un engendro, y va a crecer y va a recibir todo el poder de Satanás sobre esta tierra para volverla a gobernar como él quiso gobernarla. Todo esto nos llama la atención, porque conocer estas cosas es saber en qué territorio nos estamos moviendo, contra quién estamos peleando, quién es nuestro enemigo, de qué es capaz nuestro enemigo, y sobre todo, la importancia que tiene que nosotros busquemos el rostro del Señor cada día, que pasemos más tiempo orando, que nos dediquemos de verdad, como se dedican esa gente al enemigo, dediquémonos nosotros a Dios, a ayunar de verdad, a orar, a buscar la presencia de Dios, a darle todo al Señor como Él se lo merece, para que su gloria, su poder y su unción sean fuertes sobre nosotros y podamos resistir todas esas fuerzas del mal y conquistar a Venezuela y al mundo para Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor, que se lo merece. Fuerte. Amén y amén.